Querer ridiculizar al hermano ante el mundo era exponer al ridículo también, no al hermano solamente, sino también a la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando algo sale públicamente, ¿de quién van a hablar? Hablan de la iglesia. Ay, eso se da en la iglesia. Ay, eso se da allá. Ay, ¿y qué problema se está dando allá? El apóstol Pablo no está diciendo que no tenemos que resolver los conflictos, sino que el apóstol Pablo está diciendo, tengamos sabiduría, cómo y dónde vamos a resolver los conflictos. Pues lamentablemente, hermanos, los cristianos, nosotros aún tenemos ciertas conductas carnales que nos impulsan, que impiden que nosotros tengamos una comunión completa como congregación. Y estas conductas carnales crean conflictos entre el pueblo de Dios. Recuerde esta palabra o esta frase que estoy mencionando: conductas carnales que no permiten que tengamos una completa comunión como congregación, y que estas conductas carnales lamentablemente crean conflictos entre el pueblo de Dios. Ahora, Pablo dice que en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo dice que es necesario que entre nosotros haya disensiones, para que se ponga de manifiesto los que son aprobados. Ahora bien, hermanos, les pregunto, ¿es necesario que haya aflicciones, conflictos entre los hermanos? Según este versículo dice, sí. ¿Para qué? Para que se ponga de manifiesto quiénes son espirituales y quiénes son carnales, quiénes son aprobados y quiénes serán reprobados. Entonces, por esto es necesario los conflictos. Los conflictos sacan a luz qué tipo de cristianos somos nosotros. Los conflictos sacan a luz si usted es una persona carnal o espiritual. Y repito, los conflictos sacan a luz si nosotros somos personas reprobadas o somos personas aprobadas por Dios. Entendemos, ¿verdad?, por qué son necesarios los conflictos, pero quiero aclarar algo también, que a veces podemos malinterpretar estas palabras y pensamos que, bueno, entonces los problemas en la iglesia entre los cristianos son normales. No son normales, no deberían ser normales, hermanos. No deberían ser normales, sino que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que los problemas entre los hermanos reflejan qué tipo de personas somos nosotros, pero no deberían ser normales. ¿Por qué? Porque si nosotros somos personas espirituales, si nosotros somos personas aprobadas, entonces los problemas no deberían ser normales. ¿Me explico, hermano? Porque alguien puede decir, bueno, entonces es normal que hayan problemas, es normal que yo tenga problema con la hermana, es normal que yo tenga problema con el hermano, es normal si usted es una persona carnal, es normal si yo soy una persona reprobada, pero como nosotros hemos sido lavados, como nosotros hemos sido regenerados, como nosotros hemos sido transformados por el sacrificio de Cristo, entonces los problemas entre los cristianos no deberían ser normalizados. Entonces quería aclarar esto también. Pero, hermanos, por si alguna razón, por si en algún momento surge algún conflicto entre los miembros de la iglesia, entre un miembro de la iglesia con otro miembro de la iglesia, entonces, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo resolverlo, hermanos? ¿Cómo resolverlo? Pregunto, hermanos, les pregunto a ustedes,
¿Ha sido usted testigo de conflictos entre un hermano con otro hermano? ¿Ha sido usted testigo? ¿Hay o no hay? ¿Lo ha habido o no lo ha habido? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Lo ha habido? Bueno, no sé si lo hay y posiblemente lo habrá. Y hermanos, quiero mencionarles algo. Y entre más crece la iglesia, ¿qué cree usted? Más dificultades vamos a tener que enfrentar. Y eso no es nuevo, porque nosotros lo vemos en la iglesia del primer siglo, cuando la iglesia estaba creciendo en el primer siglo y surgió un problema. ¿Cuál era el problema? Empezaron a murmurar unos contra otros. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba creciendo, ya era complicado. Pero si somos dos o tres hermanos, ya como que nos conocemos, ¿verdad? Como que nos comprendemos, pero conforme empiezan a llegar personas nuevas a quienes nosotros no conocemos, conforme vienen llegando personas que no nos conocen a nosotros, vienen de otro contexto, vienen de otra cultura, otra forma de ser, traen ciertas formas de comportamiento, entonces ahí van surgiendo ciertas situaciones y empiezan algunos conflictos. Entonces, por si se dan conflictos entre un miembro de la iglesia con otro miembro de la iglesia, la Biblia nos enseña cómo debemos de manejar estos conflictos. Entonces, ¿cómo tenemos que manejarlos? Vayamos a la primera carta a los Corintios, por favor, y vamos a ver aquí el ejemplo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da para que nosotros aprendamos. La primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer así. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Detengamos un momento en la lectura aquí. Miren, hermanos, lo primero que vamos a ver aquí es la instrucción del apóstol Pablo que nos enseña, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, lo primero que no debemos hacer cuando hay conflictos entre un hermano con otro hermano. Lo que no debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? En primera instancia, definamos algunas cosas aquí. Aquí está diciendo, cuando surge algo entre ustedes, cuando dice algo, se refiere a pleitos, problemas o disputas. Y luego dice ahí, va a juicio contra otro hermano. Cuando habla de juicio, está hablando de que alguien que tiene conflicto y problema con otro hermano, ese miembro va a juicio, o sea, está buscando solución al problema que se le está dando. Porque cuando alguien va a juicio, es para buscar solución, para solucionar el problema que se está dando. Pero el problema aquí, en esto de buscar solución, buscarle la solución al problema, disculpen la redundancia, no es el problema. El problema no es buscarle solución al conflicto. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es dónde, ante quiénes nosotros buscamos solucionar el problema. ¿Y cuál era el problema aquí de la iglesia a quien el apóstol Pablo le está escribiendo, que es la iglesia de Corinto? Es que los hermanos estaban buscando solución al conflicto delante de personas injustas. ¿Quiénes eran estas personas injustas? No es que los tribunales, las personas de los tribunales sean malas, sino que lo que el apóstol está hablando es que no eran cristianos. Moralmente, espiritualmente, no eran las personas indicadas para buscar solucionar los conflictos, porque leamos una vez más ahí el versículo 1, por favor, hermanos, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de quiénes? De los injustos,
Y estos injustos se refiere a personas allá que no pertenecen a la iglesia. Y luego dice, y no buscan solución delante de los santos. ¿Quiénes son los santos? Es la iglesia, somos nosotros. Entonces aquí el problema no consiste en buscar solución al conflicto. ¿El problema cuál es, hermana? ¿Cuál es el problema? ¿Ante quién nosotros buscamos solucionar el conflicto? Ese es el problema. Vamos a suponer que el hermano y yo tenemos un conflicto y vengo yo y llamo al hermano a juicio para solucionar el problema. Miren, mi intención es solucionar el problema con el hermano. ¿Está bien eso, sí o no? ¿Quiero solucionar el problema? Sí, está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que yo tomo al hermano y voy y lo llevo ante el juez de paz, digamos, ¿verdad? Lo llevo allá. Entonces, vuelvo y repito, volvamos. Para tratar de explicarme. Entonces, el problema, yo quiero buscarle solución. ¿Estoy haciendo bien en querer solucionar el conflicto, hermano, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? ¿A dónde yo llevo al hermano? ¿Lo llevo allá ante el juez de paz o lo llevo a la corregiduría o alguna otra instancia más legal, digamos? Ese es el problema. Entonces, eso era lo que estaban haciendo los cristianos de Corinto, los hermanos de Corinto. Tenían problema entre ellos y los llevaban allá. Pero hermanos, si nosotros leemos allá en Romanos capítulo 13, versículo 3, usted y yo vamos a encontrar ahí en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, que Dios, hermanos, ciertamente Él ha establecido las autoridades, ¿verdad? Dios ha establecido estas autoridades y que éstas están para poner orden en la sociedad, para castigar al que infringe la ley y también para guardar al que camina con integridad. ¿Quién ha establecido estas autoridades? Es Dios. Leamos qué dice Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Es que, hermanos, Dios ha establecido las autoridades, Dios ha establecido este cuerpo y conjunto de personas que van a impartir justicia. ¿Para qué, hermanos? Porque hay acciones criminales que merecen ser castigadas, ¿verdad? Y para ello, y para castigar estas acciones criminales, Dios ha establecido las autoridades para impartir justicia. Dios ciertamente ha dejado este tipo de autoridades, pero el problema de los hermanos de Corinto es que estaban llevando cosas sencillas, problemas sencillas que podían y debían resolver entre ellos, las estaban llevando a instancias penales y civiles, lo cual no estaba bien. Entonces, esto, hermanos, cuando surgen problemas entre nosotros los cristianos, cuando hay un problema de un miembro contra otro miembro, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Llevarlo a personas que no pertenecen a la congregación. Voy a tratar de remarcar esto que dije anteriormente. Hay acciones, hermanos y hermanas, criminales que merecen ser castigadas. Pero ¿quiénes están puestos para impartir justicia y castigar? ¿Somos nosotros? Son las instancias allá civiles y ellas se van a encargar. Pero entre nosotros, hermanos, tenemos que buscar solución a aquellos problemas que se pueden solucionar sin necesidad de acudir a aquellas instancias. Entonces, el problema de llevar los asuntos ante los tribunales injustos, hay algunas cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué no llevar estas cosas ante las personas injustas? Primero, hermanos,
Había un escritor o un hombre considerado como padre de la iglesia del segundo siglo que se llamaba Clemente de Alejandría, y él dijo lo siguiente. Con relación a este pasaje, él comentaba lo siguiente. Decía Clemente de Alejandría: el que ha recibido un daño y vaya a juicio entre los injustos, mire bien, el que ha recibido un daño y lleve a juicio entre los injustos a su hermano, indica que lo que desea es retribución, o sea, hacerle daño al otro. Y esto en sí ya es un mal. Hermanos, entonces el problema es quererle también, como me hizo un daño, como me trató mal, entonces ¿qué es lo que estoy buscando yo al llevarlo ante las instancias civiles? Hacerle un daño también. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que estoy haciendo yo, buscar que pague lo que me hizo. ¿Y qué dice Romanos capítulo 12, versículo 19? Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos. Pues si el hermano me hizo un daño, yo voy a buscar que el hermano pague. ¿Y cómo voy a hacer que el hermano pague? Lo voy a llevar allá. Voy a llevarlo allá, le van a poner al hermano en su lugar. Pero la palabra del Señor dice en Romanos: no os venguéis. No os venguéis, amados míos. Entonces dice el apóstol Pablo acá, y que la venganza no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a Dios. Entonces ese es un problema. El hecho de llevar a un hermano ante las instancias civiles es cosa seria, implica ciertas cosas, hermanos, de las cuales nosotros tenemos que estar prevenidos de que cosas serias pueden surgir de un litigio allá ante los tribunales. Pero hay otro problema, hermanos. Y el otro problema nosotros lo encontramos en el versículo 5 allá, donde estamos leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 5. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 5 dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Cuál es el otro problema, hermanos, de llevar los problemas que se den aquí en la congregación ante las instancias civiles? ¿Sabe cuál es el otro problema? El otro problema que surge, hermanos, es que cuánta falta de sabiduría puede haber en la congregación. Dice aquí el escritor: no hay ni siquiera uno que pueda solucionar esto. Entonces, el hecho, hermanos, de no solucionar los problemas en la iglesia, ¿sabe qué significa eso? Que nosotros no tenemos sabiduría para resolver los problemas, y que por eso es necesario acudir allá a los tribunales civiles. ¿Qué problema, hermanos? No hay ni siquiera alguien que sea capaz de poner justicia, de impartir justicia en la congregación, que tienen que acudir ante las instancias civiles. Ese también es un problema, hermanos. Y eso nos deja a nosotros como iglesia, ¿sabe cómo? En pena, hermanos. En pena. Entonces, hermanos, en la iglesia, cuando alguien lleva a solucionar el problema en otro lugar, significa que en la iglesia carecemos de sabiduría. Pero hay otro tercer problema. Hay otro tercer problema que surge cuando nosotros llevamos a un hermano ante las autoridades civiles. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? ¿Cuál es el otro problema? Quiero decirles que en la sociedad romana, cuando se daban los juicios entre un hermano, entre una persona con otro hermano, ¿sabe? Los juicios eran públicos. Los juicios eran públicos. Hoy en día los juicios se hacen, algunos juicios se hacen en una habitación donde está el juez, donde está el acusado, el acusador, donde está la defensa de cada uno de ellos, y tal vez hay unos testigos allí. Pero en el tiempo de los romanos, cuando se iba a juicio, los juicios eran en un anfiteatro, y eso estaba abierto al público para que cualquier persona que deseaba acudir a ser testigo de estos problemas, podía hacerlo sin ningún problema.
sin ninguna restricción. Entonces, el exponer, el llevar a un hermano a un juicio ante las autoridades civiles, era ponerlo en mal ante el mundo. Pero ¿sabe qué significaba esto, hermanos? Querer ridiculizar al hermano ante el mundo era exponer al ridículo también, no al hermano solamente, sino también a la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando algo sale públicamente, ¿de quién van a hablar? Hablan de la iglesia. Ay, eso se da en la iglesia. Ay, eso se da allá. Ay, ¿y qué problema se está dando allá? ¿Qué problema, hermano, cuando esto sucede, hermanos? Entonces, no se ridiculiza, no se pone en mal, no se expone al ridículo y en mal al hermano, sino que se expone, hermanos, a que se hable mal del cuerpo de Cristo, hermanos. De problemas que los hermanos podían solucionar entre ellos, problemas que los hermanos podían solucionar allá entre ellos en la congregación, ahora esos problemas eran públicos y toda la sociedad conocía del problema que el hermano y yo teníamos. Ahora toda la sociedad era testigo, conocía acerca del problema que yo tenía con la hermana. Y empieza la gente a hablar. Es que miren, aquella iglesia son así. Y porque yo me porté mal, ¿sabe? Porque yo le hice un mal al hermano o porque yo le hice un mal a la hermana, ¿sabe qué dice la gente de allá? Es que la gente, todos los de esa congregación son así. ¿Es así o no es así? Los meten a todos en el paquete. Los meten a todos en el paquete. Por eso dice Romanos, si usted quiere buscar Romanos capítulo 2, versículo 24, capítulo 2, versículo 24 de Romanos, cómo Dios, hermanos, le habla al pueblo judío y le dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, ¿por qué el nombre de Dios es blasfemado allá entre los incrédulos? ¿Por qué la iglesia tiene una mala reputación allá entre los incrédulos? ¿Sabe por qué? ¿Cómo se entera la gente de los problemas que hay en la iglesia? ¿Cómo se entera la gente de los problemas que hay entre un hermano y otro hermano? ¿Será que Dios se los revela? ¿Será que un ángel descendió y reveló el problema que hay entre un hermano y otro hermano? De alguna manera tuvo que enterarse. ¿Y sabe cómo se enteraron? Cuando nosotros mismos lo exponemos al público y no lo solucionamos aquí entre nosotros. Entonces, mire, alguien diría, bueno, hermano, gracias a Dios, eso de ir a juicio de un hermano contra otro hermano aquí no se da. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿han sido ustedes testigos de que algún hermano ha llevado a juicio ante las autoridades civiles a otro? Yo no sé, pues yo no tengo conocimiento, hermanos, ¿verdad? Pero es posible que no se haya dado. Pero permítame decirle, hermanos, que sí hay algo que ocurre con frecuencia. ¿Y sabe qué es lo que ocurre con mucha frecuencia, hermanos, en muchas congregaciones? Es que cuando pasó algo que a usted no le gustó, o usted se sintió ofendido, o usted se sintió, hermanos, que se sintió ultrajado por algo que le dijeron, algo que usted vio, algo que a usted no le gustó en particular, ¿sabe? Usted en lugar de ir y hablar con el hermano, con la hermana, con los líderes de la iglesia, o tratar de exponerlo aquí en la iglesia, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos y le decimos a nuestro vecino, ¿verdad? El problema. Y le decimos allá a nuestra mamá, a nuestro papá que no son cristianos, le decimos allá a nuestros hijos que no son cristianos, le decimos allá a nuestro tío, a nuestro abuelo, a nuestro amigo, a nuestra amiga que no son cristianos. ¿Y saben qué hacen ellos? Se encargan de regar todo por allá afuera. Eso es lo que pasa.
Entonces, sí, tal vez no, hoy ya no se dan la situación de ir ante los tribunales, pero los problemas, en vez de arreglarlos donde se deben arreglar, vamos y los exponemos ante otras personas, como dice aquí el apóstol Pablo, ante los injustos. Y cuando habla de injustos, no necesariamente es que se dediquen a hacer cosas malas, sino que es que sencillamente quiero decir que moral y espiritualmente no son las personas correctas con las que usted debería de compartir los problemas o el conflicto que usted pueda tener con un hermano. Entonces yo podría decir, gracias a Dios hasta aquí usted tal vez no tiene un conflicto. Gracias a Dios hasta aquí no hemos sido testigos de conflictos entre un cristiano y otro cristiano que haya sido necesario traer a una reunión para solucionar. Gracias a Dios, hermanos. Pero hermanos, si en algún momento surge algún conflicto entre usted con otro hermano, sepa que lo que no tiene que hacer es exponer ese conflicto allá afuera. Porque lo que usted va a hacer es crear mayor conflicto. ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que dice la Escritura aquí. ¿Osa alguno de ustedes que cuando tiene una situación contra otro hermano, llevarlo ante los tribunales injustos? Eso es lo que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo aquí, ¿acaso no saben ustedes que nosotros hemos de juzgar al mundo? ¿Acaso no somos nosotros los que hemos de juzgar al mundo? Y no solo al mundo, dice, sino aún a los ángeles. Dice el versículo 3. Porque es que, hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados a ser sus testigos, hemos sido llamados por Dios a conocer su voluntad. Él nos ha dado de su espíritu nos guía y su espíritu nos va a llevar a que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia, pero no el mundo. El apóstol Pablo no está diciendo que no tenemos que resolver los conflictos, sino que el apóstol Pablo está diciendo tengamos sabiduría cómo y dónde vamos a resolver los conflictos. Y es lo que viene el apóstol Pablo a decirnos. Lo que sí debemos hacer. ¿Qué es lo que sí debemos hacer, hermanos? Veamos versículo 1 y 2 una vez más. De Primera de Corintios capítulo 6, ¿verdad? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Somos llamados nosotros como iglesia a juzgar. ¿Qué significa juzgar? Juzgar significa escuchar para solucionar un problema. Eso significa juzgar. Juzgar no significa andar hablando del hermano o de la hermana. Juzgar no significa, el hermano, la hermana, que esto y que lo otro. No, eso, si hay algo que un hermano, que una hermana no está haciendo bien, bueno, se llama a juicio, o sea, se le llama y se le dice. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando cuando está hablando de juzgar, está diciendo que cuando hay algún problema, la iglesia está llamada a emitir un juicio. ¿Cómo va a emitir un juicio? Escuchar al hermano de un lado, escuchar al hermano del otro lado y a través de esto pedirle la sabiduría a Dios y solucionar el conflicto que se está dando entre los hermanos. A eso se refiere el apóstol Pablo. ¿Quién está llamado para solucionar estos problemas? La iglesia. Nosotros los miembros de la congregación. Hermanos, toda diferencia que pueda surgir entre un miembro con otro miembro de la iglesia debe ser resuelta, hermanos. Debe ser resuelta. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces hay problemas que se dan entre uno y otro hermano y quedan sin resolver. Y venimos a la iglesia, ¿verdad? Pero, como dice un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, lo mastico, pero no lo trago, ¿verdad?
Lo mastico, pero no lo trago. Lo saludo, pero hasta allí nada más. No hay esa armonía, no hay esa comunión. Y qué feo se siente, hermanos. Qué feo se siente cuando usted sabe que alguien tiene algo contra usted. Esos conflictos, hermanos, toda diferencia que haya en la congregación, tienen que resolverse. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que resolverse? Porque un día, hermanos, tarde o temprano, esos conflictos que están guardados sin ser solucionados, un día van a reventar, hermanos. Un día van a reventar. Y solamente está esperando una miradita. Por eso hay hermanos, hay hermanas que deciden irse de la congregación porque no están dispuestos a resolver el conflicto que tuvo con otro hermano, con otra hermana. Y se van. Y esperan, aunque sea una pequeña mirada que no está bien, y deciden irse. ¿Por qué? Porque no hubo solución al conflicto. De modo, hermanos, que cuando usted tenga un conflicto con alguien, lo primero que usted tiene que hacer es buscar solucionarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos quedarnos con rencor, no podemos nosotros quedarnos con diferencia con otro hermano. Porque la Biblia nos dice, hermanos, allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20. Lea, hermanos, ¿por qué es necesario solucionar los conflictos? ¿Por qué, hermanos, toda diferencia debe ser resuelta? ¿Por qué, hermanos, no debemos quedarnos con las diferencias entre uno y otro hermano? Porque primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es, hermanos? Repítalo, ¿qué es? Un mentiroso. Un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Sí, está bien que usted de repente por algunas cosas que se han dado, usted evita tal vez cierta confianza con un hermano, pero eso no significa que usted no estime, que usted no aprecie al hermano o a la hermana. Pero es que, hermanos, ¿cómo es posible que en la iglesia, en la congregación, como yo mencioné aquel dicho, lo masticamos pero no lo tragamos? Si yo le saludo pero no me cae bien. Y la primera oportunidad que yo tenga en dejar en mal al hermano, en dejar en mal a la hermana, la aprovecho. ¿Por qué? Porque hay conflictos ahí que hay que solucionarse. Y si yo actúo de esta manera, dice la palabra del Señor, que si yo aborrezco al hermano, pero digo que amo a Dios, ¿qué soy, hermanos? Soy un mentiroso, porque ¿cómo es posible que yo ame a alguien a quien no vea? Y no pueda amar a alguien a quien sí vea, dice la palabra del Señor. Dice, no es posible. ¿Sabe? Si nosotros amamos a Dios, no tenemos por qué andar guardando allá en nuestro corazón problemas, aflicciones y rencor contra los hermanos. Por eso, toda aflicción, todo problema, toda diferencia es necesario resolver y no dejarlo así. ¿Sabe qué ahí dicen algunos? El tiempo lo soluciona. ¿Ustedes creen eso, hermanos? El tiempo lo soluciona. ¿Qué va, hermanos? Es más, claro, la palabra del Señor también dice en Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Mire qué dice aquí, porque es que la palabra de Dios es tan sabia, hermanos, que nos indica a nosotros cómo debemos actuar en estas cosas. Lo peor que nosotros podemos hacer, hermanos, cuando vemos que hay conflictos es quedarnos callados. Como decimos a veces, hacernos de la vista. ¿Cómo es? ¿Cómo? De la vista gorda, ¿verdad? Lo peor que nosotros podemos hacer es hacernos de la vista gorda. Porque a veces usted y yo somos testigos de que
aquí las hermanitas como que hay algo ahí entre ellas. Como que ellas no hay algo como que ahí hay algún pleito. Pero yo las dejo allá. Yo no les digo nada. Y poco a poco esa distancia se va haciendo grande. Y poco esa aflicción, ese problema va creciendo. Y de pronto la hermana hizo un grupo allá y la otra hermana hizo un grupo aquí. Y ya hay problemas. Entonces, por eso, hermanos, toda aflicción, toda diferencia y problema, necesitamos resolver. Pero hay veces, hermanos, en la que no se puede resolver, o más bien, hay veces que no está de su mano. No está en su mano o no está a su alcance resolver. Pero ¿qué dice Romanos 12:18? Dice así. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque hay veces que no depende de usted, ¿verdad? Hay veces que usted quiere solucionar el problema. Hay veces que usted está dispuesto a dialogar para que no haya nada. Usted está dispuesto, pero no depende de usted. Depende de la otra porque no quiere. Porque está tan encerrada, tan cerrada su mente, está tan llena de furor, tan llena de ira y no quiere escuchar. Entonces, en cuanto dependa de usted mejor entonces se hace a un lado, ¿verdad? Pero a veces no depende de usted. Hay situaciones en las que no depende de usted. Usted perdona, usted pide perdón, usted trata de dialogar, usted trata de sacar, de arreglar la situación, pero no hay. Usted se hace a un lado y deja las otras instancias que entren, ¿verdad? A las que le corresponde. Pero usted se queda a un lado, porque usted quiere que no haya problema con el hermano o con la hermana. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cómo solucionar los problemas? Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, dice así. Dice, miren, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué mencioné por qué lo que mencioné anteriormente con relación a que a veces la aplicación no es la más correcta? Porque a veces nosotros podemos decir, el hermano o la hermana pecó allá afuera. Y decimos, bueno, el proceso bíblico es que hablemos con ella primero. Si no nos oye, vamos a llamar a otros 2. Si no nos oye a los otros 2, vamos a publicarlo a la iglesia. Pero estamos hablando de pecados que alguien se emborrachó, que alguien por allá, no sé qué hizo, estaba en adulterio, estaba en fornicación. Y nosotros decimos, bueno, vamos a aplicarle este proceso. Bueno, este proceso, lo que acabamos de leer, no es para aplicarlo en ese tipo de pecados. Aunque si se aplica no hay problema, pero no es para aplicarlo a ese tipo de pecados. El escritor, o más bien el Señor Jesucristo, está hablando aquí de problemas personales. Está hablando de problemas que tenga una persona con otra persona. Por eso repetimos el versículo 15. Por tanto, si tu hermano tiene algo contra ti, si hay un problema, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Dice, lo primero que tenemos que hacer es sentarme con el hermano, con la hermana. Si ves que tu hermano tiene algo contra ti, llámalo y pregúntale, hermana, dígame, yo he notado que aquí hay un problema. Dígame, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Dije algo? ¿Le dije algo, hermana, que no le gustó? ¿O le hice algo que tal vez no sé, yo no me di cuenta? Algo, hermana, dígame. Eso es lo que está diciendo aquí. Llama a tu hermano y ustedes solitos, ¿verdad? Tú y él,
solos. Vaya a su casa, usted va y le dice, hermana, mire que es que tengo una inquietud en mi corazón. Tengo una percepción y no sé si yo estoy mal en mi percepción, pero creo que usted me puede ayudar. ¿Hay algún problema, hermano, hermano? Eso es lo que dice la Escritura acá. Ahora, pero si la hermana me dice, no, hermano, no hay problema, pero no lo quiero aquí en mi casa. Váyase, pero no hay ningún problema. Y viene a la iglesia y sigue lo mismo, pero usted sabe que hay algo ahí. ¿Qué dice la Escritura que hay que hacer entonces? Llame a 2 o 3. Llame a 2 o 3. Llame a 2 hermanos, a otra hermana, y llámelo y le diga, hermanos, lo que pasa es de que yo he notado esto, he sentido esto, y es cierto, yo sé que es así. No es que yo me lo esté inventando, pero es así. Y yo he llamado a la hermana, he hablado y sigue el problema. Entonces, ¿qué es lo que está buscando aquí el Señor Jesucristo? Solucionar los conflictos. Pero ¿cómo se busca la solución? No allá afuera. No allá afuera, sino aquí, adentro. A veces surgen situaciones en las que cuando hay un problema entre un hermano con otro hermano, el último que se entera es el hermano, porque todo el mundo allá afuera lo sabe, ¿verdad? Todos allá afuera saben lo que ha pasado. Y el hermano ni cuenta se ha dado de que hizo algo malo. Y todo el mundo allá afuera ya lo tiene al hermano de que es malo. No es esa la forma. La forma correcta es, seamos sabios, seamos inteligentes, seamos temerosos y espirituales. ¿Cómo se arreglan los problemas? Llame al hermano. No le escucha, llame a otros hermanos. No escucha a los hermanos, bueno, a la iglesia. Y si la iglesia no escucha, la iglesia se encarga entonces de tomar una decisión. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo la iglesia aquí? Lo mismo que dijo allá en Primera de Corintios, llamar a juicio a alguien, dar un veredicto. ¿Qué vamos a hacer entonces con el hermano? ¿Qué vamos a hacer entonces con la hermana? Después de ver todo lo que se ha dado, después de escuchar al hermano, después de escuchar a la hermana, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con estos hermanos? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Pero la iglesia no puede quedarse, hermanos, callada. Y como mencioné, no puede hacerse de la vista gorda. No puede pasar por alto eso. Los problemas hay que solucionarlos y de la manera correcta. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Cómo? En el proceso que acabamos de buscar. Pero qué interesante, hermanos, que lo que hay que buscar es la paz entre nosotros. Eso es lo que hay que buscar. La paz entre los hermanos. Recuerda que mencioné, ¿cuál fue el comentario que les mencioné al principio de aquel hombre llamado Clemente de Alejandría? Que cuando alguien llama a juicio a otro, ¿qué es lo que está buscando? Castigo, retribución, que pague. Eso es lo que está buscando. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que lo que nosotros tenemos que buscar es la paz, la reconciliación, ser misericordiosos, así como Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Hermanos, este lugar para resolver los conflictos o las diferencias entre nosotros, los hermanos, cuando se dan, es en la iglesia. Pero veamos el último punto. Ya vimos el primer punto. El primer punto fue lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer, hermanos? Llevar los problemas allá afuera, ¿verdad? Eso es lo que no debemos hacer. Lo que sí debemos hacer, solucionar los problemas aquí adentro. Primero con su hermano, sino aquí en la congregación. Aquí es el lugar donde hay que solucionar los conflictos que puedan haber. Pero lo ideal, ¿sabe qué sería lo ideal, hermanos? ¿Alguien podría adivinar lo que estoy pensando? ¿Qué sería lo ideal? Vamos a ir. ¿Cómo dice, hermano? ¿Qué? ¿Qué dijo?
¿Qué, mi hermano? Lo ideal es que no hubieran conflictos. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Yo les pregunto, hermanos, pero esa pregunta no es para que usted me la responda a mí, pero sí quiero hacer la pregunta para que nosotros nos respondamos internamente. ¿Tiene usted un conflicto personal con alguien, hermanos? Y cuando hablo con alguien, pensemos primeramente en la congregación, ¿verdad? Respóndase usted. Si no, hermanos, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Hasta el momento, pues, no sé si el hermano sabe de un conflicto, pues hasta el momento, pues no nos han traído ningún caso, ¿verdad? Y ojalá no lo haya, pero no porque no se busque resolver, sino porque no lo hay. Ojalá. Pero sí lo hay, hermanos. Hoy entendemos que no hay que llevarlo allá afuera ni andar contándole a la gente injusta o a la gente que no tiene el temor de Dios en su corazón. Lo que hay que hacer es traerlo aquí. Pero lo ideal es no tener pleito. Eso es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Veamos allá, Corintios capítulo 6, donde estamos, y veamos el versículo 7. Versículo 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. El hecho de tener pleito, hermanos, es una falta delante de Dios, independientemente de que se resuelvan aquí. El hecho de tener pleito con un hermano, ya eso, hermanos, es falta ante Dios. A tener diferencias, ya ese es un problema. ¿Por qué? Porque las diferencias, los pleitos, ¿de dónde vienen? Vienen de Dios, hermanos. Vienen de Dios. Los problemas, las aflicciones, ¿de dónde vienen? No vienen de Dios. Dice Santiago hablando de la sabiduría, pero la sabiduría terrenal que produce pleitos, aflicciones, guerras y tantas otras cosas como los celos, ¿saben qué son? Tienen un origen animal, terrenal y diabólico. Eso es terrenal. Cuando hay conflicto, hermano, es porque alguien está actuando terrenal y carnalmente. Y la influencia no viene de Dios, sino que es, dice acá en Santiago, diabólica. Es, hermano, cuando hay diferencia, hermanos, pensemos, bueno, esto no es de Dios. Es que yo siento algo contra el hermano, la hermana, lo que usted está sintiendo, que es malo, no es de Dios. Es diabólico, es terrenal y es diabólica o carnal. ¿De dónde vienen los pleitos, hermanos? Dice Santiago que los pleitos son fruto de la carne, hermanos. Los pleitos son frutos de la carne. Y los pleitos están opuestos a los frutos del Espíritu, que es paz, bondad, amor. Que los pleitos se oponen al Espíritu, porque es carnal, porque es terrenal, dice Gálatas. Y mire qué dice también allá en Corintios el apóstol Pablo, esto sí lo vamos a leer, 1 Corintios 3:1, un poquito más atrás de donde estamos, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mire las palabras del apóstol Pablo, que no son unas palabras suaves a la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, mire cómo el apóstol Pablo se refiere a la iglesia. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice esto? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Pero por qué son carnales? ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los hermanos, ustedes son carnales todavía? ¿Por qué? Dice ahí, versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué habían pleitos? ¿Por qué habían celos?
¿Por qué habían disensiones entre los hermanos? ¿Por qué? Porque eran carnales. Entonces, cuando hay conflictos, hermanos, es porque somos carnales. Pero qué interesante, hermanos. Qué interesante. Veamos versículo 7 otra vez. Capítulo 6, versículo 7. De Corintios, ¿no? 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, donde estamos, dice: así que por cierto es ya una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y mire lo que pregunta Pablo aquí: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Cuando nosotros somos carnales, hermanos, y alguien nos hace daño, ¿qué es lo que pensamos? Venganza. Ojo por ojo, dice Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ojo por ojo, de eso, diente por diente. Me hiciste una mala mirada, ¿qué voy a hacer ahora? Te voy a ver mal. No me saludaste, ¿qué voy a hacer ahora? No te saludo. Hablaste mal de mí, ¿qué voy a hacer ahora? Hablo mal de ti. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo acá? ¿Por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Porque lamentablemente en la iglesia siempre va a haber alguien que va a ser carnal, que va a actuar de una manera equivocada. Y nosotros como espirituales tenemos que aprender a tener la conducta y la respuesta de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Usted lo va a encontrar en Lucas cuando él dijo: el que te hiere en la mejilla, voltéale tú también la otra, dijo Jesús. ¿Qué dijo? El que te hiere en la mejilla, ponle también la otra. ¿Cómo te enseña Jesucristo, hermanos, acerca de cuando hay conflicto? ¿Sabe? Lo que está enseñando es que nosotros nunca debemos responder con violencia ni con venganza, hermanos, sino que nosotros tenemos que aprender a perdonar, a ser misericordiosos y compasivos. Porque hay problemas que puedan surgir en la iglesia en la que nosotros, hermanos, tenemos que soportar al hermano. Tenemos que aprender a soportar a la hermana con la ayuda de la congregación. Entonces, para concluir, hermanos, 3 enseñanzas. Si hay conflicto en la congregación, ¿verdad? Si hay conflicto en la congregación, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Recuerda, ¿verdad? ¿Cómo? Pregunto más bien. Si hay conflictos, hermanos, ¿hay que solucionarlos? ¿Sí o no? Sí hay que solucionarlos. ¿Pero dónde hay que solucionarlos, hermanos? ¿Con gente que no es cristiana? ¿O en la iglesia? En la iglesia. Entonces, lo primordial, lo mejor sería, hermanos, ser espirituales, dejar que el Espíritu nos guíe y actuar espiritualmente y evitar los problemas. Y tolerar al hermano y la hermana y seguir amando al hermano, porque a Jesucristo le preguntaron: ¿cuánto he de perdonar al hermano que me ofende? Hasta 7 veces. ¿Qué dijo Jesús? El hermano te ofendió, a la hermana te ofendió. Bueno, tú síguele saludando con amor. Si tú tienes la costumbre de saludar con abrazo, abraza a la hermana y dile, exprésale tu amor. Salúdale bien. Ama al hermano, muéstrale tu amor al hermano. ¿Va? Pero si hay pleitos, seguir solucionarlo como debe de ser. Ahora, si hay pleitos, si usted tiene una diferencia, hablamos con los miembros de la iglesia, pero si la diferencia es con alguien que no es espiritual, con alguien que no es cristiano, hermano, ¿cómo cree usted que debemos de reaccionar? ¿Sabe, hermanos? Aún mucho mejor, porque esa persona que no es espiritual está gobernada
el maligno. Pero usted le va a enseñar a amar y a perdonar. Usted le va a enseñar que en la iglesia actuamos de manera diferente. Usted le va a enseñar que en la iglesia aprendemos a amar aún a aquellos que nos hacen daño. Usted va a hacerlo también, ¿verdad? Eso es tan importante también. Somos siervos de Dios.